Apreciados hermanos, nuestro mensaje está basado hoy en el Evangelio según San Lucas 19:4. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. El título del sermón de hoy vamos a llamarle El sicómoro. Son muchos los pensamientos que podemos obtener de este árbol al que subió Zaqueo para ver a Jesús. Me ocuparé tan solo de tres de ellos. Antes de continuar con este mensaje, me pregunto, ¿por qué debía subirse a un árbol sicómoro? Hubiese podido subirse en un árbol de cedro o de roble o de guayabas, etcétera. Es menester que cada predicador, cuando interpreta la escritura inspirada por el Espíritu Santo, examine bien los términos o palabras que componen el texto, porque cada partícula del texto tiene una profunda razón de ser para una excelente interpretación. Dios no quiso hablarnos de un árbol de guayabas o de acacia o de cedro, no. En esta oportunidad nos habla de un sicómoro. Y Dios no se equivoca, tenía el Señor razones poderosas para hablarnos solo del sicómoro. Veamos algunos detalles del porqué del sicómoro y no de otro árbol. Primero, este árbol tiene un follaje muy espeso, o en otras palabras, muchas hojas. La vida del hombre que no conoce a Dios es tan solo un árbol que puede tener muchas hojas, títulos, prestigio, apellidos, fama, etcétera, pero no tienen fruto para Dios, solo hojas. Las hojas no sirven para comer. En el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 1, 19, hallamos una escritura tocante a un árbol que solo producía hojas, pero no fruto. Y dice así, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas, solamente hojas. Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Naturalmente que esto tiene un aspecto doctrinal más profundo, pero no me voy a entretener en él ahora. El sicómoro producía frutos, pero frutos desabridos e insípidos. Así era la vida de Zaqueo. Así es la vida de los pecadores. Tienen frutos, pero son malos, porque el árbol malo nunca dará frutos buenos. La vida del hombre que no produce frutos para Dios se termina marchitándose antes de la hora. Y en San Mateo 3:10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Se refería a los judíos que presumían de ser santos, temerosos de Dios, dignos del cielo, que ya eran salvos, pero rechazaron la oferta del divino y santo Salvador. San Mateo 21:43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros los judíos y será dado a la gente que produzca los frutos de él. El mensaje fue dirigido a todos aquellos que rechazaron la invitación de Jesús. Segundo, el sicómoro poseía una madera muy resistente. Soportaba con eficiencia la humedad. Su madera era empleada para fabricar ataúdes, para depositar en ellos las momias una vez quedaban arregladas. El sicómoro está asociado con la muerte del pecador. Todos y cada uno de nosotros, sin excepción, nacimos destituidos de la gloria de Dios. Ese todos es absoluto. Ahí están incluidos los religiosos, los generales, los presidentes, los magnates, los filósofos, los artistas, es decir, todos es todos. Es menester interpretar bien lo que significa la vida y la existencia. La vida empieza cuando el pecador es hallado por Cristo y esa vida trasciende las fronteras de la muerte. Jesús lo afirmó cuando dijo que Él nos guiará aún más allá de la muerte. En cambio, la existencia empieza en el vientre materno y culmina en el sepulcro. Tercero,
Saqueo era un hombre profundamente religioso. Profesaba la religión judía, pero era un ladrón. Era jefe de los publicanos, o sea, era un recaudador de impuestos. Había adquirido una gran fortuna extorsionando a sus compatriotas, pero era religioso. Tenía una profesión, profesaba una religión, pero era un traidor. Siendo hebreo, se había vendido a Roma para esquilmar a los que pagaban impuestos del pueblo hebreo. Ese es el fruto de poseer una religión sin tener a Cristo en su corazón. Era religioso consumado, pero en el verso 3 de San Lucas 19 nos dice que no conocía a Jesús. Todas las personas, muy respetuosamente digo esto, todas las personas que profesan una religión hablan de Jesús, pero no lo conocen. No aman su palabra, rechazan al pueblo del Señor, no han conocido la verdad, la que nos hace verdaderamente libres. Hablando de religiosos y de religión, Jesús dijo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honran, es decir, honran a Dios de boca para afuera, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. San Mateo 15, versos de 7 al 9. Saqueo no conocía a Dios, aunque practicaba una religión. Todas las religiones han sido inventadas por el hombre que se apartaron de Dios. Por eso no tiene ningún poder contra el pecado ni contra los apetitos de la carne. La palabra religión procede de un término en latín que se escribe religere, que traduce conjunto de normas y reglas inventadas por el hombre. Por eso Cristo no nos mandó a predicar religiones. Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al Evangelio. El Evangelio es el único medio que Dios usa para hacerle ver al pecador su miserable condición espiritual, su terrorífico final, y le muestra la justicia de Dios para que se acoja a ella y Dios lo pueda salvar. Por todo esto fue que el Señor Jesús le dijo a Zaqueo, date prisa, bájate de ese árbol, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, bájate de ese sicómoro. El Señor no le dijo a Zaqueo desciende mañana, no, le dijo hoy. ¿Sabe por qué, amable oyente? Porque Dios no tiene programas de salvación para mañana. La salvación está diseñada para hoy. Jesucristo fue enfático en anunciar que Dios no tiene programas para mañana. El día de mañana no nos pertenece. Eso dice la carta del apóstol Santiago. Se la quiero leer en un momentico. Santiago apóstol dice allí en el capítulo 4 dice, vamos ahora, 4:13, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. El día de mañana no nos pertenece a Dios. Dios comparó la vida del hombre como la neblina que aparece en la madrugada, pero al salir el sol se desvanece. Dios comparó la vida del hombre con la flor del campo, que hoy es, en la mañana sale hermosa y nos deja ver, oler las hermosas fragancias y aromas que Dios depositó en ellas, pero al caer la tarde se seca, se marchita y hay que echarla a la basura. Dios comparó la vida del hombre como una exhalación frente a la eternidad que nos espera. Por eso, el propósito de Dios es salvarnos hoy. Para mañana no hay promesas, porque el día de mañana no nos pertenece. El Señor Jesucristo, el pan, dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
es decir, en el diario vivir. A Zaqueo se le dijo, desciende de ese sicómoro porque es necesario que hoy, no mañana, entre la salvación a tu casa. Y al ladrón de la derecha, Jesús le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, no mañana. Mañana es un día incierto, mañana no nos pertenece, a nos pertenece el día de hoy porque no sabemos si mañana amaneceremos. Dios les bendiga, un feliz día.